Estamos probando. ¿Qué gusto sos? Buenos días. Uno, dos. No los quiero asustar, ahí está. Fue un poquito, listo. Buenos días. Después de ese saludo tan masculino que les di, estaba probando el micrófono. Antes de que se me olvide, vamos a orar por Guatemala antes de terminar el servicio. No crean que se nos ha olvidado. Hoy es un día bien particular y decisivo para nuestro país, entonces vamos a orar porque todos amamos Guatemala, ¿verdad? Gracias, Marisa. Sí, gracias. Se abrió paca hoy. Gracias. Hoy es un día decisivo y es un día importante, entonces no quisiera que se nos olvidara que oráramos por Guatemala. Hoy, desde la semana pasada retomamos ya la serie sobre familia que hemos estado llevando por varios meses y que va a durar varios meses y que comenzamos el año pasado y que tiene dos momentos, uno en escuela dominical para adultos y la serie de familia. Los temas que se dan en escuela dominical para adultos, que es a las 8:30 de la mañana, son complementarios con el tema que estamos llevando y que damos aquí. ¿Cuál es el propósito? Es ofrecer mucho más contenido y más amplio y también herramientas útiles para los papás, sobre todo, y las parejas en el tiempo de escuela dominical y complementarlo y que complemente el mensaje que estamos dando el domingo en la mañana. Entonces está planificado, está cuidadosamente dosificado para que tenga esa dinámica. Entonces los invito otra vez a que no se pierdan la escuela. Yo sé que nos cuesta levantarnos temprano, pero hacer un esfuerzo para estar a las 8:30 y tenemos muy buenos maestros y hemos tenido muy buenas clases y tristemente solo bien poquitos las han podido aprovechar. Entonces, pero también sé que algunos están asistiendo a escuela para padres, por ejemplo en el colegio cuando empiece los días viernes y en la capilla, entonces también van a tener que venir a la escuela dominical para adultos porque los temas lo ameritan. Ahora, Hoy vamos a tener un tema que es controversial en muchos aspectos y que estoy seguro que va a causar incomodidad y que va a tocar fibras sensibles para muchos porque vivimos en una cultura que nos está bombardeando con diferentes ideas. Entonces, hoy voy a hablar acerca de si tener hijos o no. ¿Qué piensan de tener hijos o no? Y el tema no solo es al final si uno tiene hijos o no tiene hijos, porque alguien puede decir, bueno, en Guatemala y en Latinoamérica, ahí de todos tienen un chorro de hijos. No se trata de eso. Es considerar teológicamente, éticamente, bíblicamente, cuestiones como hacerse primero la pregunta si tengo hijos o no, porque créanlo o no, es una corriente de pensamiento fuerte, incluso dentro de la iglesia, el decir, sobre todo las parejas jóvenes, no vamos a tener hijos porque no queremos incomodarnos y quitarnos todo lo que tenemos ahorita. Pero dentro de esas consideraciones están, por ejemplo, el uso de anticonceptivos, el tema del aborto, la fecundación asistida, que son cosas que normalmente, y vamos a hablar de eso un poquito, no consideramos dentro de la iglesia. No hablamos de estas cosas dentro de la iglesia porque uno asume que se esperan ciertas cosas. Entonces, con esto solo le estoy avisando que es probable que haya momentos de incomodidad y que alguien se vaya a sentir aludido. No lo estoy diciendo por alguien en particular, lo estoy diciendo por todos nosotros y porque vivimos en una cultura que nos dice cosas que son contrarias a la Biblia. Y vamos a hablar también de la planificación familiar. No es algo que se hable comúnmente, menos en un mensaje de domingo, pero las objeciones modernas acerca de tener hijos o no, al final son objeciones acerca de la teología y de las creencias que tenemos nosotros, y van en contra al final de la gloria de Dios. Ahora, este es un trecho muy largo que cubrir, desde de decir tener hijos o no es atentar contra la gloria de Dios, porque tengo que explicar todo lo que está en el medio.
Pero para parejas que no se han casado, parejas que están recién casadas, parejas que tienen años de estar casados, incluso para parejas que ya tienen hijos, matrimonios que ya tienen hijos, todo esto es altamente importante que lo pensemos y lo consideremos bajo la lupa de la palabra del Señor y bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, encontré una lista de 10 razones de una influencer en Instagram que se llama Lorela Palmer. Solo encontré la lista, yo no la he visto, sé que tiene cientos de miles de seguidores, pero más allá de eso no sé quién es. Y entonces estas son sus razones para no tener hijos. 2024, este es su propósito de vida, imagínense eso, ¿sí? Es egoísta tener hijos, esa fue su primera razón. Es egoísta tener hijos, es egoísta con ella misma porque se quita cosas que le estaría dando a otras criaturas, ¿verdad? Esa es su primera razón, es egoísta. Número 2, los niños son caros. ¿Tiene razón o no? Por supuesto que tiene razón. Los niños, todos los papás levanten la mano y díganme que no les ha costado mucho dinero tener hijos, ¿sí? Y aquí hay hijos chiquitos, grandes, siguen y papá, mira, yo todavía, pues, papá, préstame 10 pesos para el parqueo, ¿verdad? Todavía, ¿sí? Salen caros los hijos, adolescentes, chiquitos, grandes. Bueno, ¿cuántos de los hijos que están aquí saben que son caros? Ay, vea que ahí no, todos somos hijos, no levanten la mano todos hemos sido hijos y todos hemos salido caros, ¿sí? Bueno, la otra consideración que ella tiene es que quiere cuidar su imagen corporal, ¿verdad? Ella no quiere destruir la figura que Dios le dio teniendo hijos, ¿sí? No quiere destruir el cuerpo que ha construido en el gimnasio por años y el abdomen marcado que Dios le dio teniendo hijos, ¿verdad? No quiere destruir su cuerpo, ni tampoco destruir las operaciones que se ha hecho con los años que han construido ese cuerpo. Esta es otra excusa y se lo estoy dando porque me parece que yo he escuchado estas excusas incluso dentro de la iglesia. ¿Para qué voy a traer hijos a este mundo si este mundo es malo? ¿El mundo es malo? Sí, es malo por el pecado, pero traer a hijos a este mundo porque es malo es una excusa que no, o sea, es que en el mundo hay mucha pobreza, por eso no traigo hijos a este mundo. Trabaje, ¿verdad? Si no quiere. Pero vemos lo que pasa del otro lado del mundo, de otras partes del mundo, y si yo no quiero traer a mis hijos a un mundo donde hay tanta guerra y tanto dolor y tanta destrucción, como si eso fuera lo único que pasa en este mundo. Menos ahora que hay guerra en Medio Oriente. ¿Cómo voy a traer un hijo a Guatemala cuando hay guerra en Medio Oriente? Por su silencio me imagino que piensan lo mismo, ¿verdad? No traigo hijos a este mundo porque tengo traumas. Y mis traumas familiares no me permiten porque en mi familia todos han sido muy malos. Yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Podríamos tener la tendencia a pensar eso también, ¿sí? Que yo no estoy diciendo que algunas de estas cosas parecen verdad y tienen elementos de verdad. Los niños son desordenados, esta es la peor de todas las excusas, o sea, los niños son desordenados y sucios, ¿verdad? Hay que estarlos limpiando y bañando y cambiando y aseando a los... Pero sí les gustan las mascotas, porque la misma gente que no quiere tener hijos, quiere tener perros como hijos. Y los limpian, los bañan, los cuidan, los llevan al psicólogo por los traumas familiares del perro y todo lo demás, ¿sí? Y es cierto, los niños son desordenados y sucios, pero no más que nosotros, ¿sí? Que los adultos. Dígame quién aquí es tan pulcro que cuando mira a un niño dice, ay chis, que no me toca. No. ¿Quién de ustedes? No levanten la mano porque no queremos revelar sus intimidades. Pero ¿quién de ustedes no tiene desorden en su casa? ¿Sí? Todos vivimos en algún momento eso. Entonces, bueno, odia a los niños. Esta sí le creo y tiene razón. Odio a los niños. Ay, yo no podría tener niños porque se me acaba la paciencia. Odio a los niños porque son feos, molestos, chupos, metiches, dicen siempre la verdad. Por eso es que no quiero tener niños, ¿sí? Los niños son molestos, esa es otra excusa, y
La última, que creo que es la que revela la manera de pensar del mundo, es simple y sencillamente porque no quiere ser mamá, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hoy hay una corriente creciente cada vez más o un ataque cada vez más fuerte hacia la mujer y hacia el sentido de maternidad, porque ya creo que lo hablamos en una ocasión. Digamos que la cultura está tratando de destruir la idea de ser mujer, y para poder destruir la idea de ser mujer tiene que destruir la cuestión de la maternidad. Tiene forzosamente que hacerlo. De hecho, si no me creen, yo no lo puse aquí, pero estaba leyendo acerca de cómo pensaba Lenin y los comunistas, digamos, del siglo pasado y aún antes acerca de la mujer. Ellos decían: lo que queremos es transformar la idea de la familia de tal manera que la familia se convierta en una fuerza de trabajo, pero para eso tenemos que atacar el centro de la familia, que es el matrimonio, y para eso tenemos que convertir a la mujer de ser mamá y estar en el hogar a sacarla a trabajar. Con esto no estoy diciendo que las mujeres no tengan que salir a trabajar, solo estoy diciendo que hay un proceso de pensamiento de décadas en el que se ha tratado de construir, digamos, la idea de la mujer y del matrimonio y la idea de la maternidad. Entonces, en los últimos años, los demógrafos señalan una serie de factores que impulsan este fenómeno, sobre todo en los últimos 10 años y sobre todo en los últimos 4 años después de la pandemia. La inseguridad económica es un factor por el que las personas no quieren tener hijos, quizás es el principal. La incertidumbre política, ¿verdad? Aunque sería ridículo pensar: no quiero tener hijos porque Bernardo Arevalo va a ser presidente, ¿va? Decir eso es una excusa, que estoy seguro que hay gente que da esas excusas. O no quiero tener hijos porque Yamatei es el peor presidente del universo, pero hay gente que tiene ese tipo de excusas. Pero la inestabilidad política es un factor importante. El cambio de las normas de género y la disminución del estigma en torno a la elección de no tener hijos. El cambio de las normas de género es altamente importante entender para saber por qué hoy los más jóvenes no quieren tener hijos. Ahora, quieran o no, estas normas de cambio de género nos han alcanzado aún dentro de la iglesia, ¿sí? Porque aunque yo como cristiano entienda que la ideología de género y que las nuevas normas de ver la sexualidad humana han cambiado y no son correctas, seguimos mucho pensando como el mundo piensa, y nos influencia de tal manera que hoy le preguntan a alguien, a una pareja, hoy dicen: nosotros no vamos a tener hijos porque queremos viajar, por ejemplo. Y esto no estoy diciendo que no estoy hablando todavía de la planificación familiar y de esas cosas, vamos a entrar a eso en un momento. Aunque la pandemia puso de manifiesto el escaso apoyo que las familias, por ejemplo estadounidenses, porque esto lo saqué de un artículo estadounidense, reciben del gobierno en lo que respecta al cuidado de los niños y otras obligaciones, algunas mujeres ya habían tomado su decisión antes. El gobierno de Estados Unidos estaba pagando a las familias que tenían más hijos para poder subsistir durante la pandemia, muy parecido a lo que pasó aquí, ¿verdad? Que daban ¿cómo se llamaba? Lo que uno iba a cambiar allá, lo que le daban a las familias, el bono solidario, que era durante la pandemia. Ahora no me digan que no lo recibieron, porque todos fueron a algún cajero en algún momento con mascarilla a sacar su bono solidario. ¿Cómo se llamaba eso? Bono solidario, algo así. ¿Cómo? Bono familiar, una de esas cosas. Y cuando le redujeron, alegaron porque ya no eran 1000, sino eran 500, y se lo robaron, y eso era mío. No era de ninguno de nosotros, la verdad. Bueno, era de todos, pero no era de ninguno. Sí, era para otras cosas. Pero el asunto es que ya había cambiado. Algunas mujeres ya habían tomado sus decisiones, porque esta forma de pensar tiene décadas. Hace unas semanas salió en la revista Time una portada, de hecho no fue hace semanas, fue hace bastante tiempo. Yo lo vi la semana pasada, una portada que capta la cultura en Estados Unidos de personas que biológicamente pueden tener hijos, pero han decidido no tenerlos, han determinado no tenerlos. Uno de los aspectos que el artículo presenta, que se puede apreciar fácilmente en nuestra cultura, es que por motivos de estilo de vida, crecimiento profesional o mantener la belleza física, un número creciente de mujeres están decidiendo no procrear. Miren estos 3 factores: estilo de vida, ¿sí?
crecimiento profesional y aspecto físico. Por esa razón las mujeres, y fíjense que los artículos no hablan necesariamente de los hombres, aunque hay hombres que han decidido no hacerlo. Generalmente son las mujeres las que deciden no tenerlo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Es obvio, ¿sí? Las mujeres son las que, solo para que entiendan que al final todo se reduce a hombre y mujer y a una cuestión binaria de género que hay, porque si las mujeres deciden no tenerlo porque se cree hombre, de todas maneras le da razón al aspecto biológico de su cuerpo. Entonces el punto es que esos tres aspectos son los que están influenciando altamente, y cuidado con esto, no piensen en el que está a la par de ustedes, piensen en ustedes mismos cada vez que oímos estas consideraciones. Piensen en qué cosas los han llevado a ustedes a tomar la decisión de tener o de no tener hijos hoy, ¿sí? O de procrear o de no procrear, o de usar anticonceptivos o no, o de pensar siquiera en estas cosas, ¿sí? Entonces, en los últimos 30 años creció la cantidad de mujeres que decidió no tener hijos, de ser de una de cada 10 a 5, o a una de cada 5. Estos números no nos tienen que sorprender, porque en cierta forma no nos tiene que sorprender que el mundo vea la maternidad de otra forma en la iglesia. No nos tiene que sorprender, ¿verdad? Esto va a ir sucediendo cada vez más. Ahora, lo que yo quiero hacer hoy es provocar a los creyentes de esta iglesia a preguntarnos: ¿será que habremos adoptado la cosmovisión del mundo sobre procreación, hijos, anticoncepción, fertilización, aborto y todas estas cosas? ¿Será que hemos adoptado la visión sobre este tema? Yo estoy convencido que sí, que cada vez más los cristianos pensamos más como el mundo, como la ciencia, y no estoy descartando la ciencia, porque cuando uno dice ciencia, uno cree que hay un montón de gente ahí sentada que se reúne a hablar sobre ciertas cosas, pero decir la ciencia dice solo una excusa para respaldar algunos de mis argumentos, como que si esa ciencia tuviera toda la verdad. Ahora, creo que la ciencia funciona, por supuesto. Aquí en la iglesia hay científicos, hay gente que funciona así, pero no la uso como excusa para decir la ciencia dice que es malo tener hijos, porque hay artículos que dicen. Si no, recuérdense, por años el aguacate decían una semana que era malo, la otra semana que dañaba el corazón, la semana siguiente decían que era bueno, pero a la semana siguiente era malo porque era caro, y a la semana siguiente era lo mejor y era lo único que uno podía comer. Y siempre decía, la ciencia dice que el aguacate trae riesgos para el corazón. La ciencia dice que el cigarro uno es bueno diario. Entonces la ciencia dice, es solo una de estas cosas, pero lo que quiero decir con esto es, ¿será que nosotros, y este es como un tamiz general para todo lo que pensamos, ¿será que no hemos adoptado más la mentalidad del mundo para tomar decisiones y pensar sobre estas cosas? Y yo creo que sí. La expectativa de toda sociedad hasta hace alrededor de 30 años más o menos era que todo hombre y mujer que se casaban era para tener hijos. Primero se casaban, porque tampoco se quieren casar hoy, ¿sí? El problema con esto es que la iglesia no desarrolló convicciones fuertes ni firmes bíblicas al respecto, y los líderes y en las iglesias no se habla de esto. No se mencionan estas cosas. Pastor, mire, ¿qué piensa sobre anticoncepción y eso? No hablan absolutamente nada de esto, ¿sí? Es malo, mi hija. Y ahí esa es toda nuestra explicación para todo. Como cuando le pregunta a un niño, ¿quién creó al mundo? Dios. ¿Quién salvó al mundo? Dios. Y todo es Dios, porque esa es la respuesta que será más fácil, ¿verdad? Y así respondemos ante estas cosas. Entonces, no hemos enseñado sobre el mandato bíblico a procrear, y con esto no quiero decir que nos volvamos mormones, ¿verdad? Si entienden lo que estoy tratando de decir. Varias esposas, un chorro de hijos, no estoy hablando de esto, ¿sí? Porque pasa el otro extremo que conozco. Yo les he contado a algunos que conozco una familia, una señora que tiene 18 hijos, está embarazada y es de una pareja nada más. Si le preguntan si entiende el propósito bíblico de procrear, no lo entiende tampoco, ¿sí?
Y el problema es que les hemos tenido que construir 4 casas ya en lo que va de los 15 años que llevo de conocerlos, porque siguen teniendo hijos y ahora los hijos están teniendo hijos y sin ningún tipo de responsabilidad y cuidado, ¿me entienden? Entonces está el otro extremo, pero lo que quiero provocarlos es que piensen, esto es lo que creo acerca de lo que la Biblia dice, excepto para aquellos que son llamados a tener una vida de soltería, porque el celibato es otra cuestión que no hemos hablado y que deberíamos hablar. El ideal de Dios de un matrimonio es que sea monógamo para toda la vida, coronado con el don de los hijos. Yo creo que esa es una verdad fundamental clara en la Biblia. Y si hay matrimonios, a excepción de los que han sido llamados al celibato, y luego considerando que hay matrimonios que no pueden concebir porque hay infertilidad, este es el ideal de Dios, ¿sí? Ahora les pregunto, ¿estamos de acuerdo con eso? Puede ser que alguien no esté de acuerdo con esa afirmación, pero creo que la Biblia esboza muy bien esa afirmación. Entonces, hoy vamos a examinar cuestiones así. Y no crean que nosotros, por ser Guatemala un país de tercer mundo y porque estamos en Latinoamérica, esa no es la tendencia también. Porque aunque pasen muchos años, hay otro estigma asociado a la procreación, que es una pareja o una familia que tiene menos hijos o no tiene hijos, generalmente es más culta que una que tiene más hijos. Y díganme si no hemos pensado eso. Si aquí yo digo que una persona tiene 18 hijos, ¿dónde piensan que vive? Vive en área marginal seguramente, ¿verdad? Porque nunca han visto una pareja de clase media alta que tenga 18 hijos, porque generalmente piensan mejor las cosas. Ese es un razonamiento peligroso que tenemos culturalmente, ¿sí? Y no estoy diciendo que ahora todas las parejas ricas van a tener 20 hijos y que todas las parejas pobres tengan 0 hijos. No, solo estoy diciendo que estas son cosas que pensamos y que están ahí en la mente de todos nosotros, pero no le hemos dado el tiempo a considerarlas. Entonces, y lo que quiero hacer es alertarnos de todas estas cosas hacia donde vamos y que ustedes tomen una decisión consciente acerca de cómo hablar de todas estas cosas.
cosas y cómo vivir todas estas cosas. Entonces hoy vamos a considerar algunas cuestiones como la ausencia de hijos, la ética médica moderna, el aborto, anticoncepción, tecnologías de reproducción artificial, la adopción y algunas otras cuestiones contemporáneas. La primera de todas es el aborto. Y no voy a entrar muchísimo al tema del aborto porque creo que la mayor parte de nosotros entendemos que ese sí es atentar directamente en contra de la vida y de la imagen de Dios del ser que está siendo gestado dentro del vientre de una mujer. Esa excusa de que es mi cuerpo, mi decisión, es mentira porque hay dos cuerpos diferentes y no quiero entrar a todo el tema porque esto es tema de un foro completamente diferente, pero obviamente estamos en contra del aborto. No decimos que somos pro vida por ser parte de un partido político o agradarle políticamente a alguien, porque esa es la peor cosa que uno puede hacer. Nosotros amamos, respetamos y motivamos la vida desde la concepción hasta que el Señor se los lleva a la vida eterna, porque dentro de esta concepción no solo está la vida desde la concepción, sino la muerte. Acuérdense que la eutanasia hoy cada vez más es una opción para las gentes, para las cabecitas de algodón, ¿verdad? ¿Sí? Para los viejitos o para las personas terminalmente enfermas. Está pegando la risa que hay en lugares donde por depresión y otras cosas ¿sí? Ya se permite yo estoy deprimido, voy y les digo, miren, esta vida no la aguanto, ya no quiero vivir, no tengo trabajo, no tengo pareja, no tengo carro, no me alcanza ni para el Transmetro, me quiero suicidar, por favor asístanme, ¿sí? No digamos a los enfermos terminales, ¿verdad? Que en última instancia deciden si se mueren o no, y es terrible. Hay películas que cuando uno las ve son brutalmente gráficas acerca de esto, pero protegemos la vida hasta el final. Y lo que dice eso es una cultura que cada vez menos aprecia la vida y el valor y la santidad de la vida. Ahora, decir que Guatemala es pro vida es un eslogan político nada más, no se confundan, ¿verdad? Que haya un monumento en el palacio no significa que todos los cristianos o que todos los guatemaltecos son cristianos, número uno, y dos, que todos los cristianos realmente defienden la vida, porque defender la vida es en toda la etapa, desde que nace, cuando está creciendo, los niños que están muriéndose de hambre en el corredor seco, las mujeres que están siendo secuestradas, las niñas que están siendo abusadas en redes de tratas, todo eso es ¿cómo se llama? Apoyar la vida y ser pro vida. No crean que solo es tener un monumento ahí, salir en una marcha con un cartel que diga yo soy pro vida. No. Salmo 139 dice, porque tú me tejiste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, dice. Maravillosas y formidables son tus obras. Imagínense eso, mi embrión vieron tus ojos. El Señor está hablando ahí, aunque no está hablando científicamente, está hablando del ser que está siendo gestado desde la concepción, ¿sí? Desde antes de que nacieras, dice en Jeremías, ¿verdad? Desde antes de que tú vinieras a este mundo, yo te conocía. Entonces está hablando de estas cosas. Entonces, en cuestiones del aborto creo que estamos de acuerdo y ¿saben qué es lo peor? Que somos la generación que más niños, bebés, personas ha asesinado en la historia, ¿sí? ¿Cuántos abortos creen que hay en un año? En Estados Unidos y en el mundo. Son millones, no estoy hablando de 5,000, 6,000, estoy hablando de millones de vidas perdidas, ¿sí? Que un día van a clamar desde la tierra al Señor, y esas vidas están clamando al Señor. Y el Señor va a traer la recompensa por todas esas vidas perdidas. Ahora, con esto no estoy condenando, tengo que ser claro, a alguien que abortó, por ejemplo. Es pecado, ¿sí? Pero el Señor trae restauración, porque si no conocíamos eso antes, porque es probable que alguien de aquí haya practicado un aborto antes de conocer al Señor, y aún si lo han conocido, ¿sí? Y es bien difícil hablar de esto porque, ¿sí? Pero hay hombres que han inducido a sus novias a abortar en su adolescencia, hay mujeres que en su adolescencia han tomado la decisión de tomar la pastilla del día después, que es abortiva, ¿sí? Son cosas que nos duele pensar y que nos estorba pensar, ¿sí? Entonces,
Otro tema que es difícil, ¿y por qué estoy hablando esto? Porque lo que quiero es que consideremos bíblicamente lo que esto significa para nosotros y que se vayan a su casa y platiquen. Pregúntenle a sus papás, los grandes ya no le pregunten a sus papás, ¿verdad? ¿Sí? Háblenlo con su pareja, ¿sí? Considérenlo ustedes. La anticoncepción. ¿Qué es permitido y qué no es permitido dentro de eso? Puede ser que algunos tengan ideas ya bien formadas, pero la mayoría de nosotros no tiene ideas tan bien formadas acerca de esto. Y si ya las tenemos, pero nuestros hijos no las tienen, sería un buen tema de conversación en algún momento de la vida. Si les quiero poner un cuadro, primero esto, como se ha señalado anteriormente, Génesis 1:28 identifica la procreación como un fin primordial de la vida matrimonial, ¿sí? Mientras que el Salmo 127 describe a los hijos como una bendición de Dios. Al considerar la cuestión de la anticoncepción, creo que si debemos usar métodos o no anticonceptivos, se debe partir de la perspectiva de que tener hijos es la norma esperada para un matrimonio y debe entenderse como un buen regalo del Padre amoroso, ¿sí? En palabras de Albert Mohler, es un pastor, ¿verdad? Es un escritor también, dice: debemos empezar por rechazar, para hablar de esto, rechazar la mentalidad anticonceptiva que ve al embarazo o a los hijos como imposiciones que debemos evitar, perdón, ahí no se entiende, en lugar de regalos que debemos cuidar y recibir. Porque yo puedo hablar de la anticoncepción como una cuestión de planificar la familia, pero la idea de la cultura es que la anticoncepción es porque no quiero tener hijos porque son una molestia. ¿Ven la diferencia? Entonces tengo que evitar pensar de esa manera, rechazar ese pensamiento que piensa: ay, los hijos molestan, son sucios, me arruinan la imagen, me van a arruinar mi profesión, todo lo demás. Esta mentalidad anticonceptiva es un ataque insidioso a la gloria de Dios o en la creación y al don creador de la procreación para parejas casadas, ¿sí? Si en sus discusiones de matrimonio, de pareja, dicen: mira, esperemos para tener hijos porque no estamos en la condición económica para tener hijos, y llegan a un acuerdo y hablan, dicen: pongámonos unos 3, 4 años, yo creo que eso es válido, ¿sí? Pero si la discusión de pareja es: apunchis, tanto que me costó graduarme, el trabajo, el gimnasio y todo lo demás, para lo voy a decir desde la perspectiva de la mujer y luego desde la perspectiva, para que no se enojen conmigo, ¿sí? ¿Para que me embaraces? No. Y luego el hombre rogándole a la mujer, ¿verdad? Puches, si tú no los vas a mantener, le dice: yo le voy a pagar todo a los hijos, ¿verdad? Porque esas son las discusiones que hay. Entonces, ¿cómo discuto esto? Y estoy generalizando de manera que se sientan a propósito incómodos para que luego cuando hablen de estas cosas lo hablen en serio. Porque creo que es de los temas bíblicos que menos tocamos. Los niños, qué lindos, cuidémoslos aquí, veamos que se gradúen, que vayan hacia adelante y todo esto. Pero ¿cuánto consideraron esto antes y le preguntaron al Señor: Señor, nos vamos a casar, vamos a tener hijos, ¿cuál es el propósito para unirnos en matrimonio, para luego darte la gloria de Dios a través de nuestros hijos y de nuestra familia? O los hijos que ustedes tuvieron, los que tenemos hijos, es: ay, Dios los mandó y ¿qué puedo hacer? ¿Será que pensamos de esa manera? Ahora hay que hacerle ganas, tengo que trabajar porque hay que echarle ganas, ya tuve hijos, ¿verdad? Fui a un show de comedia hace unos días y sí, voy a cosas de comedia a reírme. Y sí, algunos dicen algunas malas palabras. Y sí, los textos. Entonces fui con mi esposa y me invitaron a un show de comedia y fui, ¿sí? Y uno de los chistes era, que por cierto creo que a nadie le da risa, sino que lo incomodó, así como están ustedes ahorita, era que decía: asegúrense de no sé qué, de ver que su DPI está o que lo tienen actualizado, que no sé qué, porque no va a ser que cuando quieran salir del país o como que los alcance la mujer que embarazó, una cosa así, ¿verdad? Era el chiste, ¿sí? Porque, y por cierto, no era chiste, o sea, yo no sé si estaba confesando una verdad o algo que él estaba diciendo. Pero el punto es que está ahí, y vean cómo se ve. De plano, esta persona embarazó a alguien y sabía que tenía una responsabilidad de la que quería huir.
porque a veces vemos a los hijos así. Entonces, por consiguiente, cuando la cultura cambió, vean esto, la iglesia adoptó en gran medida estos cambios culturales porque nuestras convicciones no eran bíblicas, sino más bien culturales. Es mi pensar que en este tiempo es de extrema importancia que la iglesia enseñe a los jóvenes sobre la dignidad y hermosura del llamado bíblico a procrear. No les estamos diciendo vayan y tengan un chorro de hijos, pero que consideren la bendición y la belleza de tenerlos, ¿sí? Luego dice, el artículo de la revista Times presenta los peligros culturales y sociales y económicos de la tendencia de no tener hijos. ¿Saben qué es lo peor? Que la cultura reconoce que no tener hijos trae implicaciones económicas, culturales e incluso espirituales y físicas. Una mujer que decide no tener hijos, por lo general, en el artículo dice que cuando llega a una edad más avanzada se arrepienten de no haber tenido hijos, y el problema es que ya físicamente y fisiológicamente no pueden tener hijos, ¿sí? Entonces compran un perro, así como lo escuchan, ¿sí? ¿Qué matan? Y lo tratan como su hijo, pero viven con el arrepentimiento de no haber tenido hijos. Hay mujeres que se arrepienten y en una edad tardía quieren tener hijos y tiene complicaciones para sus cuerpos. Después de los 40 años es peligroso, incluso riesgoso para las mujeres tener hijos. No quiere decir que no se puedan. Si Sara tuvo hijos a los 100, ¿verdad? Mi mamá tuvo a los 41 todavía, ¿sí? Pero tuvo riesgo, tuvo cierto riesgo, ¿sí? Entonces, los creyentes no basamos nuestras decisiones en datos socioeconómicos ni en datos culturales, sino en la palabra del Señor. Ahora, quiero que vean esto. Dale, o sea, hay creo que una tabla más adelante. Si quieres la pones y luego regresamos a estas. Aquí están. Formas aceptables e inaceptables de control de la natalidad, ¿sí? Quiero que las vean y las consideren, y otra vez al verlas, si tienen dudas que sus papás nunca les aclararon, espero que se les aclare, ¿sí? Hay dividido en tres, hay varios, ¿verdad? El principio general, el principio general por el que es o no inaceptable, o uno puede pensar sobre eso. Dice, principio general, las formas aceptables, los métodos que son de naturaleza anticonceptiva, que prohíben exclusivamente la concepción. Por ejemplo, está la abstinencia. Puedes bajar a ir a la siguiente y luego regresar a esta. Bueno, no, hay otra más, creo yo. Esta, el ritmo, métodos de barrera, diafragma, capuchón cervical, preservativos, espermicidas. Bueno, esos son los que son aceptados generalmente. Aún hoy la Iglesia Católica dice que esto no es permitido y que estos son inaceptables, pero creo que el otro lado de la Iglesia Católica, que es el mundo protestante, creo que por lo menos piensa un poco más en esto, y estos son los que son aceptables. Luego, formas inaceptables del control de la natalidad. En principio general, todas las formas de aborto inducido, no aborto natural, todo lo que mata lo que está adentro, ¿sí? ¿Cuáles son? El dispositivo intrauterino, que tiene como función no dejar que el óvulo llegue al endometrio, y entonces incomoda, y entonces no puede haber fecundación, ¿verdad? Ya fecundado, pero también tiene la particularidad de incomodar al óvulo, de llegar al endometrio, y entonces lo que hace es que no puede haber vida, y esto es abortivo, ¿sí? Así como lo escuchan. Y la píldora del día después, ¿verdad? Que considerar esto es terrible, porque lo primero que la gente dice, ¿y qué pasa si violan a una mujer? Bueno, esa no es la regla general, eso tiene otras consideraciones. Pero si yo me acuesto con una persona antes de casarme y la embarazo y le doy la píldora del día después, estoy seguramente abortando, ¿sí? Así como lo escucho. Yo no soy doctor ni soy médico, pero así de simple es, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, porque hoy hay muchas parejas cristianas dentro de las iglesias, casadas y no casadas, ¿verdad? Que van, salen, tienen relaciones, y luego la píldora del día después nadie se enteró, nadie lo supo, ¿verdad? Y no pasó nada aparentemente. Y entonces nadie vive con ese cargo de conciencia. Pero yo sí quisiera que el Espíritu Santo hiciera conciencia en nosotros para considerar estas cosas, porque es probable que haya mujeres que estén pensando acerca de esto, porque va a venir un adolescente y les va a preguntar a los que somos papás o a los que son maestros,
¿verdad? Y incluso las parejas que se van a casar, es bien difícil hablar de esto. Entonces el principio general es que es inaceptable. Toda forma que lleve a que no haya vida es inaceptable, o que lleve a una forma de matar, digamos, de aborto. Y luego métodos que requieren consideración especial. El principio general es que los métodos que voy a mencionar aquí son algunos que uno puede pensar y que uno puede discutir y que uno puede hablar, que a lo mejor que tienen ciertas áreas grises, pero que no son abortivos y que no les hemos dado tanta discusión dentro de nuestro matrimonio, dentro de la iglesia, etc. Regresa, creo que hay una antes, la anterior todavía. La esterilización o vasectomía, ¿verdad? Baja. La píldora y sus la píldora es anticonceptiva, es una que obviamente las mujeres saben se toma mucho antes, ¿verdad? Y que previene el embarazo. Esta no es abortiva como tal, esta no es la píldora del día después. Anticonceptivos combinados con progestina, que es la que vamos a hablar de esto más. Ahí está la doctora Jenny, se pueden acercar ahí y preguntarle todo esto, pero más o menos es. Y la píldora, bueno, eso creo que es lo mismo, pero al final hay métodos, por ejemplo, porque a mí me han preguntado varias veces, hombres, ¿qué pensás de la vasectomía? ¿Sí? Para algunos es pecado y para otros no. Algunos lo han hecho y otros lo van a hacer y otros no lo han hecho. ¿Sí? La vasectomía básicamente es, por ejemplo, en el hombre es cortar los conductos seminales, ¿verdad? O bloquearlos para que no haya en la producción de espermatozoides y digamos cuando hay relaciones sexuales entonces no haya fecundación. O amarrar, digo, voy a colocar así las trompas en el caso de la mujer, ¿verdad? Que es lo que evita la fecundación básicamente. Y luego también hay en otros que hay que considerar especialmente, digamos, el usar espermicidas, ¿verdad? Que cuando hay relaciones hay sustancias que matan al esperma antes y entonces no hay fecundación. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es importante. Porque los cristianos estamos en las nubes hablando de estas cosas. Muchos tenemos hijos en la adolescencia y tenemos a cargo adolescentes y hay muchas parejas jóvenes y otras que no se han casado, aquí otras personas. Pero cuando consideren esto, sería bueno que consideraran cuál es el propósito para tomar una de estas decisiones. ¿Sí? Si por ejemplo, este es otro, vamos a hablar de eso después. Si por ejemplo yo pienso que me voy a cuidar durante los primeros años del matrimonio, porque por cualquiera que sea la razón, ¿verdad? Pero paulatinamente porque las pastillas anticonceptivas tienen un efecto prolongado en el tiempo, entonces las mujeres tienen que dejarlas de tomar cierto tiempo antes. Aún así yo conozco personas que habiéndolas dejado primero tomándolas quedaron embarazadas, ¿verdad? Y eso tiene consecuencias también para el bebé. Y luego, habiendo dejado de tomarlas, todavía la mujer y el bebé sufren consecuencias físicas todavía. No quiero decir que sea el 100% de los casos, pero es importante. Ahora, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué la diferencia? Porque, primero, amamos la vida. Segundo, queremos darle la gloria a Dios con todo lo que hacemos, ¿verdad? Y tercero, el pueblo de Dios no tiene que ser un pueblo ignorante de estas cosas. Porque nuestros hijos van a ir a preguntar a otro lugar si nosotros no les respondemos sabiamente acerca de estas consideraciones. Y para todos los que tienen hijos e hijas adolescentes, esta es una discusión necesaria e importante de tener. Si no la quieren tener ustedes, busquen a alguien que la pueda tener con ellos, que sea honesto y que sea bíblicamente apegado a la verdad y que puedan pensar en esto. Y para los que no tienen hijos y están, y por ejemplo, tienen una vida sexual activa, estas son consideraciones que tenemos que tener. Primero, nadie debería pensar en esto si no se han casado, ¿sí? Porque la regla general es que es pecado. El matrimonio tiene su espacio y las relaciones sexuales tienen su espacio dentro del matrimonio para darle la gloria a Dios y para procrear, pero más allá de la procreación, porque no quiero que vayan a confundir mis palabras. El matrimonio, no quiero decir que la única meta del matrimonio sea la reproducción, porque no es una de todas en la que se le da la gloria a Dios, pero hay muchas otras ahí, ¿verdad? Y que eso, ahorita voy a hablar un poco de eso. Entonces,
No estoy diciendo que algunas parejas puedan esperar algún tiempo antes de tener hijos. Me refiero a la decisión específica de no tener hijos. Ahora, una pareja lleva 15 años de casados y no han tenido hijos porque están esperando que llegue el bono 14 para tener hijos. No, seguramente no quieren tener hijos y cualquier cosa que diga son excusas. ¿Entienden? Pero, y con esto me preguntan muchas parejas, miren, planificar hijos es bueno, sí, es bueno. Aquí y en todas las iglesias conozco parejas que han dicho, vamos a tener 2 hijos, ¿verdad? 2 hijos. Porque al final el propósito de tener hijos es glorificar a Dios. Y en su consideración muy personal, porque esto no es algo que yo pueda decirles ni mandarles, es si creen que durante ese tiempo que tuvieron esos 2 hijos representan su intento y su esfuerzo por darle la gloria a Dios, pero después de eso realmente se complica y lo hablaron en pareja y lo oraron y lo meditaron y dijeron, y dijo el hombre, voy a hacerme la vasectomía. Creo que eso queda en la privacidad de cada hogar, ¿sí? Yo no les puedo decir eso es bueno o eso es malo, queda en la privacidad de cada hogar, ¿sí? Como alguien podría decir, yo no lo voy a hacer porque yo no creo que sea bueno, ¿sí? Incluso he escuchado esto, hay hombres que dicen, yo lo voy a hacer porque no quiero que mi esposa sufra porque ella pasó por el embarazo, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo yo. Y creo que dentro de la discusión de cada persona, de cada familia y núcleo familiar, eso es válido, pero no bajo la excusa de no tener hijos nunca o de ya no quiero tener más hijos, sino, o sea, no nos va a alcanzar. Y si usamos el dinero como excusa primordial, creo que ese es uno de estos peligros, ¿sí? ¿Ven las diferencias que estoy tratando de hacer? No estoy condenando ni juzgando, solo estoy diciendo que esto es algo que tenemos que considerar. Y luego, ahí la otra, voy a regresar a esto, pero la otra parte que hay que considerar son la reproducción artificial y posibles problemas, ¿verdad? Hay métodos reproductivos, ustedes saben, hay inseminación intrauterina, ¿verdad? O inseminación artificial, transferencia intraovárica de gametos, fecundación in vitro, subrogación o maternidad subrogada. Yo conozco una persona que llevó a los bebés de su hija, porque ella no podía. Entonces el óvulo y el espermatozoide de la pareja que era su hija y su esposo los fecundaron y ella los llevó por 9 meses. Ella es mamá y abuela al mismo tiempo. Pero nunca, es rara porque ¿cómo le dicen los hijos? Son hijos de ella, pero son hijos de la otra también. Entonces, ¿sí? ¿Han pensado en las complicaciones de eso? Y no me malinterpreten otra vez. Esto sucede cada vez más frecuentemente. Ahora, también sucede hasta como una estafa aquí, ¿sí? Sí, son niños que tienen 3 años, porque esos niños reciben información genética incluso de la mamá que se alimentan. Pero imagínense, entonces, principio de evaluación, eso es lo que yo quiero que hagan, que ustedes evalúen lo que están escuchando y que le den pensamiento a estas cosas, sobre todo si están pensando en tener hijos o no, o si se están pensando en casar o no, o si ya se casaron y están hablando de estas cosas. 1, respeto a la santidad de la vida humana. Ese es un principio que hay que ver siempre. La vida humana es santa porque Dios declaró que era santa, porque el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Yo no puedo jugar con la vida humana bajo ninguna manera. Yo no soy creador de vida, yo no puedo crear seres humanos, y ni siquiera estamos entrando a hablar acerca de clonación y otras cosas, porque eso sería un problema. Hay varios clonados aquí. Respeto por todos los seres humanos como portadores de la imagen de Dios, ¿sí? ¿Saben? Especialmente para aquí, ¿quién vale la pena recordar esto? Cuando uno habla del aborto, por ejemplo, y dice, sí, pero mira que a la muchacha que violaron y que aborta, al final ese niño es producto de un pecado y de un delito, pero ese niño es portador de la imagen de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Y es un ser diferente al que estaba llevando la mujer. El respeto a la fidelidad en el vínculo matrimonial es bien importante cuando uno habla de fertilización. Ahora, ¿por qué hablamos de esto? Porque hay parejas que no pueden o no van a poder concebir hijos.
¿Sí? Porque aunque la norma es que todos tengamos hijos si estamos en matrimonio monógamo y fiel, hay parejas que no pudieron y que no van a poder tener hijos. ¿Y qué tal si Dios les concede el no poder tener hijos? Bueno, ¿será que esto es válido pensarlo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que es ético pensar en esto? ¿Será que es cristiano y es bíblico hablar sobre estas cosas? Yo conozco parejas que han hecho hasta lo imposible por tener hijos, y algunos después de años han podido tener hijos, ya sea por métodos artificiales de reproducción o porque Dios hace un milagro en sus cuerpos, que de todas maneras yo les diría, si no pueden, el principio bíblico es las parejas, porque hay varias que no podían concebir, tenían un propósito y una razón, y al final Dios les concede tener hijos de una cuestión milagrosa, y es un testimonio que cuentan, pero hay parejas que probablemente no, y para eso al final vamos a hablar de la adopción. Pero ¿cuáles son las áreas de interés? Inseminación artificial, fertilización, congelación, luego renunciar a la descendencia, inseminación de un donante. ¿Por qué es importante? ¿Saben cuál es una tendencia en Estados Unidos? Mujeres que sí quieren tener hijos, pero no se quieren casar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Van a un banco de esperma. En el banco de esperma, uno no le presentan al candidato, ¿sí? Les dicen las características del candidato, pero no conocen al muchacho. Entonces dice, yo quiero tener un hijo que tenga más o menos estas características, y hay un banco donde hay hombres que han ido a depositar su esperma ahí, y entonces dice, quiero tener hijos. ¿Cuál es el problema mayor de eso? Primero, que hay una rotura del vínculo matrimonial y de la maternidad y su lugar dentro del matrimonio. Hay una malísima concepción acerca de lo que significa ser mamá o significa ser papá, ¿sí? Y hay películas que hacen chiste, ¿verdad? Que un tipo se encuentra con todos los hijos que fue a donar en algún lugar y todos los hijos van a buscarlo. Imagínense qué problema es eso, ¿sí? No solo para el niño que crece buscando a su papá, es que te seleccioné del catálogo, ¿verdad? Y naciste tú, y tu papá está. Hay una granja de bebés. Sí. Pueden ir a comprar el bebé que quieran, escogiendo al papá y a la mamá. Eso es subrogación, eso es exactamente, ¿sí? ¿Sí? Se dan cuenta que no es en casos extremos, porque el mundo definitivamente está chiflado, que cuando una pareja no puede tener hijos pueda buscar honestamente una manera de decir queremos tener hijos, o meterse en tratamiento médico, y si no funciona, entonces entender que Dios no quería concederle hijos y adoptar, o orar por un milagro. Pero el problema con esto es que fuera de la iglesia hay gente que hace negocio hasta con los bebés. Pero les voy a hacer la pregunta honesta: ¿cuántas veces cuando hablamos acerca de matrimonio, relaciones sexuales, acerca de intimidad y acerca de estas cosas, hablamos de estas cosas? No, porque eso solo pasa en Jurassic Park, ¿verdad? Ahí. Pero no pasa aquí, ¿sí? Pero hay parejas que tienen estos dilemas morales y éticos y espirituales seriamente. Cuando entran en intimidad, ¿será que es bueno usar este método? ¿Será que no es bueno? ¿Qué es bueno hacer en la intimidad y qué no es bueno hacer en la intimidad? Nadie nos dijo cómo glorificar a Dios en ese lugar. Y déjenme decirles esto: Dios no se queda fuera de la puerta cuando hay intimidad en las parejas. Porque Dios creó esa intimidad para el matrimonio, para que Él fuera glorificado, y para que el resultado de esa intimidad, más allá de solo la fecundación y la procreación, que es darle la gloria a Él con todo lo que hacemos y con todo lo que tenemos, es que Él está ahí glorificándose también en eso. No vayan a malinterpretar mis palabras, pero consideremos estas cuestiones cuando nos vamos a casar, o cuando tenemos una pareja, o si alguien que no se ha casado tiene una vida sexual activa también. ¿Verdad que es incómodo hablar de esto? Es muy incómodo. Entonces, regresar a lo anterior, quería que consideraran esto. Mi deseo es que principalmente los jóvenes de esta generación no caigan ante los lazos del materialismo. Me duele mucho oír esas excusas, como decir: no quiero tener hijos porque son caros. Los hijos son caros de cualquier manera, tengan dinero o no tengan dinero, les van a salir caros, ¿sí? Los hijos requieren esfuerzo,
requieren compromiso. ¿Saben qué es lo más difícil? Que no estamos dispuestos a sacrificar nada por nadie. En nuestra cultura materialista de hoy, no estoy dispuesto a sacrificar. Es que no quiero tener hijos porque no quiero pensar en colegios, no quiero pensar en clases, no quiero pensar en cambiarlos, no quiero pensar en los novios, no quiero pensar en matrimonio. Ya se fueron hasta el otro lado, ¿sí? Sino más bien que cumplan con el llamado de Dios para el creyente. ¿Cuál es el llamado de Dios para el ser humano primero? O sea, ¿saben cuál es el llamado cultural para el ser humano? ¿Sí? ¿Cuál es? En Génesis 1:28. ¿Cuál es el llamado cultural? ¿Sí? ¿Qué dijo? Llenad la tierra y ¿qué? Sojuzgadla. ¿Y eso se hace a través de qué? De tener hijos. Llenad la tierra. El llamado ahora para el creyente es dar fruto. Y eso no significa tengan, porque no otra vez, ¿verdad? Tengan fruto. Digo, Jesús sí, un montón de hijos, no está hablando de eso. Pero sí implica el llamado del creyente que entienda su papel dentro de la historia redentiva, lo que significa la procreación para el creyente y para la iglesia y para la sociedad. Tiene un papel fundamental dentro de la vida del cristiano. Entonces mi convicción, que creo que viene en la palabra de Dios, es que toda pareja que se casa debe hacerlo con la mentalidad de que va a tener hijos. Toda pareja que se casa y no quiere tener hijos, que reevalúen por qué se casaron o por qué se van a casar. Ahora, si no pueden, esa es otra consideración especial de la que ya hablamos, ¿sí? Pero aún ahí es para que Dios se glorifique en esa pareja. Pero si después de 30 años de casados todavía están, ¿será que tenemos hijos? No. ¿Sí? Entonces, toda pareja que se casa debe hacerlo con la mente que tendrá hijos como producto de esa unión. La Biblia también apunta que a los hijos son un regalo de Dios. El Salmo 127:3 dice: aquí donde el Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Nos muestra que tener hijos es un don de Dios, una recompensa, es algo que debe verse como valioso. Hemos dejado de ver a los niños como valiosos, ¿se dan cuenta? Sino que los vemos como un problema o algo que me va a robar mi independencia. Cuando pasa algo, gracias a Dios que no tuve hijos, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo estarían esos pobres? Nunca pensó en la cuestión del sacrificio y para los que no tienen hijos todavía les va a costar entender esto porque no tienen hijos. La vida cambia drásticamente cuando uno tiene hijos y las responsabilidades cambian drásticamente cuando uno tiene hijos. Ya no vive uno para uno, ¿verdad? Vive para que, y aún ahí, ¿saben qué otra cosa no hemos considerado? La cuestión de dicen el nido vacío, ¿verdad? Las parejas que después de años sus hijos se van y se quedan ahí, y cuando se dan cuenta que los hijos se van, no tienen relación estas dos personas, porque todo lo que era su vida eran los hijos. Los hijos están en una temporada de la vida para criarlos, educarlos, enviarlos a la sociedad y al mundo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, pero la pareja sigue estando ahí. Y los hijos se van, hay parejas que terminan separándose porque nunca tuvieron más relación que lo que se pelean por los hijos. Pero esa relación se cultiva con los años también. Entonces voy a presentar lo que creo la razón para tener hijos. Es un mandato. Dios crea al hombre a su imagen y le da el mandato de procrearse para expandir esa imagen por toda su creación. Eso es lo que Dios creó para expandir su imagen. Dios desea que por medio de tener hijos los creyentes expandan su imagen al criar hijos que por la gracia de Dios reflejen esa imagen, ¿sí? Los hijos no son míos para quedármelos yo o para hacerlos a mi imagen. ¿Saben cuál es la tarea de un papá creyente y de una mamá creyente? Educar hijos a la imagen del Señor, que crezcan a la imagen y semejanza para que hagan la estatura de la plenitud del varón perfecto. No que se parezcan a mí, no que tengan mis mañas. Ay, qué lindo, cómo lo crié bien porque tiene todas mis mañas. No, que sean hijos que honren al Señor y que tengan la independencia para honrar al Señor. La pareja cristiana no se casa para sentirse realizados o porque no tienen nada mejor que hacer. Se casa para glorificar y reflejar la relación de unión entre Cristo y la iglesia. Ahora, quiero terminar leyéndoles algo aquí, ¿sí? Entonces, la pregunta es: ¿será que tengo que razonar bíblicamente acerca de estos temas?
¿Será que tengo mucho trabajo que hacer como papá y mamá todavía sobre estos temas? No crean que porque sus hijos tienen 25 años y ya trabajan, no tengan que hablar con sus hijos de estas cosas, ¿sí? O porque ya se casaron, no puedan hablar de estas cosas con sus hijos, ¿sí? No huyan a estas conversaciones porque estas son formativas para los adolescentes. Ellos van a formar, sobre todo en los adolescentes, sus convicciones mucho antes, ¿sí? Cuiden a los hijos. Dice, el hermano Mario dijo algo al final del mensaje la semana pasada, decía, ¿cuál es uno de los papeles del hombre dentro de la familia? Proteger a los hijos de los depredadores. Depredadores hay muchos y tenemos que proteger a nuestras mujeres y a nuestros niños de los depredadores, ¿sí? Entonces, considerar estas cosas bíblicamente. ¿Cómo consideramos bíblicamente respecto a la anticoncepción o al aborto o a los métodos de reproducción artificial? Las escrituras indican que además de la procreación, y esto es importante, Dios creó el matrimonio para alcanzar otros fines. La compañía a través del desarrollo de un vínculo matrimonial sagrado, por ejemplo. Las parejas que se casan, cuando casa una pareja, la frase es, ¿verdad?, hasta que la muerte los separe, porque se espera que haya una unión espiritual y física que va más allá de lo que podemos ver a simple vista con las parejas, que los mantiene unidos por todo el tiempo que caminan sobre esta tierra. Por eso nos gustan las imágenes de viejitos que envejecen juntos, agarrados de la mano, ¿verdad? Porque uno entiende el valor del vínculo que Dios creó. Y ese amor debería de crecer a lo largo de los años. Ese es otro propósito del matrimonio, no solo la procreación, también el placer sexual. Y es bíblico. Si no me creen, lean Proverbios o Cantares, porque lo vemos como sucio. Pero Dios creó el placer sexual dentro del matrimonio, hago la aclaración, para glorificar a Dios. La fidelidad matrimonial, por nombrar solo algunos, son propósitos bíblicamente apropiados para los que Dios creó la unión sexual matrimonial. Por lo tanto, aunque parece claro que en el transcurso de su matrimonio una pareja debería intentar tener hijos, tal vez incluso muchos, no se deduce que en cada encuentro sexual tengan que tener hijos, ¿sí? Entonces el encuentro sexual en el matrimonio conserva un alto valor a efectos de unión, placer, fidelidad, incluso en el caso de que una pareja utilice anticonceptivos como parte de su planificación familiar. De hecho, la atención hacia todos y cada uno de los actos de las relaciones sexuales dentro de un matrimonio infiel y abierto al don de los hijos va más allá de la exigencia bíblica. Me parece que eso es bien importante considerar. Para los que estamos casados, la pregunta es, ¿han considerado su matrimonio y han hablado y han platicado de estas cosas? Todo lo que hacemos en un matrimonio glorifica a Dios. Todo lo que hacemos fuera del matrimonio que glorifica a Dios, ese es el propósito, que lo glorifique. ¿Sí? No estamos hablando aquí solo de si tener hijos o no es bueno o malo, o bíblico o no bíblico, ¿sí? Y con esto otra vez no estoy condenando a nadie de este lugar. Estoy haciendo un llamado a que reflexionemos como iglesia, porque pocas veces nos hemos sentado a hablar de estas cosas. Porque ¿saben qué es lo peor? Que se usa como excusa es traer hijos a este mundo y no cuidarlos, por ejemplo, y no educarlos, y no darles lo que necesitan, porque eso significa romper la dignidad de Dios que Dios ha puesto en ellos cuando somos negligentes con el cuidado de los niños. ¿Y saben qué es lo peor? Tener que recoger los pedazos de niños, no estoy hablando de muertos, sino metafóricamente, pedazos de niños que vienen rotos porque no los han cuidado, fueron negligentes los papás, porque eran molestos para los niños, porque fueron consecuencia de un accidente o fueron consecuencia de un descuido, de lo que sea, un desliz, y entonces los niños, yo no lo quiero, ¿verdad? Y entonces los niños son molestos porque me arruinaron la vida. Eso es lo que estamos tratando de considerar. Y para los que tenemos hijos, entender que el don de tener a los hijos es una bendición, es un regalo. Cada hijo que viene es un regalo, y el Señor nos llama a explorar la belleza de tener hijos. Y otra vez, no lo van a entender hasta que no vean a uno de sus hijos hacer algo que les derrita y les parte el corazón.
No lo van a entender hasta que no sufran la angustia de tener que cuidar a un hijo. No lo van a entender hasta que no vean cómo uno criar a los hijos profundiza la relación entre la pareja también. Porque ahora ya no solo yo me tengo que preocupar y tomar las decisiones, porque ahora ambos tenemos que buscar a Dios. Y no lo van a saber hasta que no entiendan lo que significa sentarse con un niño y enseñarle a orar por primera vez y que diga sus primeras palabras y se las diga al Señor. Esas cosas, aunque parecen ideales, tienen que pasar por todo lo que hablamos y estas consideraciones para entender que el llamado de los creyentes primordial, uno de tantos, es: si se casan, tengan hijos, llenen la tierra y sojúzguenla. No dice tengan muchos o tengan pocos, tengan hijos. ¿Y saben qué? En última instancia, el Señor es soberano y da los hijos que quiere, cuantos quiere y cuando quiere, a las parejas que quiere darles hijos. Y a las que no les da hijos también. Él decide al final cuántos hijos nos quiere dar. El problema con lo que hablamos de los métodos de anticonceptivos y todo esto es que yo quiera tomar la decisión de cuándo tener, cuándo no tener, cuántos tener, cuántos no tener. Yo no soy Dios para decidir esas cosas. Y cuando viene un hijo es un don de Dios que uno cuida, atesora, guarda, educa, disipula para hacerlo para crecer. ¿Para qué? Para que ese niño o niña crezca a la imagen y semejanza del Señor. Y si alguien pecó en alguna de estas cosas y no lo ha podido hablar hasta hoy es el día para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Y si alguien tenía una idea completamente diferente a esto, mi propósito es retarlos a que piensen. ¿Y saben cuál es el propósito? Que cuando lleguen a su casa, si están casados, hablen con su pareja de estas cosas. No me crean todo lo que estoy diciendo, vayan y escudriñenlo bíblicamente. Y si hay cosas de áreas grises que no han considerado, háblenlo, busquen información, vayan y pregúntenme acerca de estas cosas. Aquí hay mucha gente capacitada para responder a estas interrogantes. No tengan miedo de hablar de estas cosas, ¿sí? Pero tampoco tengan miedo de buscar para decir: entiendo que hasta hoy había pensado diferente y hoy quiero que el Señor guíe todos mis pensamientos, porque aún esto tengo que someterlo a la voluntad del Señor. Entonces, espero haberlos incomodado suficiente para que pensaran sobre esto. Tampoco quería que fuera un tema grotesco, pero sí que fuera retador para ustedes, para cada uno. ¿Saben qué ha pasado? ¿Y saben qué pasa? Normalmente cuando hablamos de temas de familia, sexualidad, de ética, en el matrimonio y todas estas cosas, hay gente que se siente incómoda y no le gusta y se va. La última vez que hablamos sobre el abuso, por ejemplo, hubo varias personas que se levantaron a mitad del tema y se fueron y nunca regresaron, porque les incomoda, o porque lo han hecho, o porque no pueden decir lo que les ha pasado. Pero nuestra intención con todos los temas, todo lo que estamos haciendo, es capacitar a una nueva generación porque esto es ser siervos aprobados que manejan con precisión la palabra de verdad. Ese es el punto, que puedan manejar la Biblia, que tengan convicciones. Aquí están mis hijos escuchando estas cosas y voy a tener que sentarme en un momento, no se asusten, no voy a hablar con ustedes hoy de esto todavía, en un tiempo a hablar de estas cosas y me van a preguntar. Y de hecho hemos tenido pláticas en el carro que al principio digo: están incómodos. Estábamos hablando sobre nombres un día con mi esposa. Nombres, ¿qué nombre le gustaría para hombre y mujer? Y aquí hay un silencio atrás. Y alguien dijo: van a tener más hijos. Sí, ¿qué? Pero eso nos dio paso a hablar y terminamos de todo el transcurso del carro en la casa, terminamos hablando de muchas cosas que entendí yo que era nuestra responsabilidad de educarnos sobre estas cosas. Y no debería causarnos ni miedo, ni asco, ni morbo, ni ninguno, porque Dios creó todo esto para su gloria y para disfrutarlo y disfrutar de Él y para que fuera una bendición para todos nosotros. Entonces, los reto a que lo hablen, a que busquen información, a que se eduquen, se informen y que podamos tener otros temas como estos. Y si alguien tiene preguntas sobre esto y si alguien quiere platicar con alguno de los pastores,
Hay ancianos aquí, pastores a los que pueden acercarse y pueden hablarles en confianza sobre estas cosas. Y hay mujeres también, porque no crean que hay mujeres aquí que son sabias a las que pueden acercarse para hablar de esto. Oremos, pongámonos de pie. Señor, vamos a orar por Guatemala y vamos a orar por esta mañana. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque podemos ahondar en algunas cosas que son importantes cuando hablamos de familia y la consideración de tener hijos o no, las objeciones culturales a esto, pero también las objeciones y excusas que nosotros tenemos, nosotros mismos, por desinformación, por falta de educación, porque sencillamente nos cuesta hablar de esto, porque vivimos en una cultura que no habla de esto, o sencillamente porque creíamos otra cosa. Cualquiera que sea nuestro caso, gracias porque tú creaste al ser humano con la capacidad de reproducirse. Y en algunos casos, tú les has concedido a algunas parejas el no poder hacerlo. Pero Señor, para todos nosotros, este es un llamado para reflexionar sobre tu creación, sobre tu amor, sobre el cuidado hacia los hijos, sobre la importancia que tenemos de entender que tenemos una responsabilidad de hablar de estas cosas. Si nuestras prácticas en la intimidad con nuestra pareja, esto es para las parejas casadas, no hemos tenido la información o no hemos ahondado en esto, yo, Señor, te pido que por favor tú alumbres a cada pareja para poder hablar y los guíes con tu Espíritu Santo para poder hablar de estas cosas. ¿Qué es permitido? ¿Qué no es permitido? ¿Cómo puedo cuidarme? ¿Cómo puedo cuidar a mi esposa? Cuidar a mi esposo. Señor, si yo tengo objeciones acerca de tener hijos como las que oímos, porque son molestos, porque son cansados, porque cuestan mucho dinero, porque van a arruinar mi cuerpo, porque voy a tirar mi profesión a la basura, porque mi esposo no quiere, porque mi esposa no quiere, por cualquiera que sean las razones, si estas objeciones son excusas, Señor, perdónanos. Pero si dentro del matrimonio hemos considerado el tener hijos y estamos esperando y necesitamos más información y necesitábamos escuchar algo como esto, Señor, guíanos para tomar la mejor decisión, porque al final tú envías a los hijos que tú quieres. Y si estamos casados, Señor, manda tú a los hijos que tú quieres enviar, porque son un regalo tuyo. Y si no estoy casado y no había pensado en estas cosas, Señor, ayúdanos a pensar en estas cosas para prepararme para el matrimonio. Y aún si hay personas aquí que fueron llamadas a no casarse y a permanecer solteros, ayúdanos a entender también que ese es un llamado específico para ciertas personas dentro de nuestras congregaciones. Pero si en este proceso, Señor, he pecado en contra de ti, porque antes de casarme inicié una vida sexual sin el vínculo del matrimonio, te pido perdón. Si mientras estuve en eso vino un hijo como consecuencia de esa vida, gracias por la vida de ese niño. Te pido perdón si no lo había hecho, porque cometí un pecado, pero tú me diste un hijo como consecuencia de eso, y ese hijo no es consecuencia de ese pecado directamente. Ese hijo es una bendición. No me ayudes a ver a ese niño como algo malo, sino como una bendición tuya. Y ayúdame ahora en mi matrimonio, si es que están juntos, a poder honrarte aún en la intimidad de mi vida. Si mientras tuve esa vida aborté o intenté hacerlo, o me presionaron para hacerlo, o presioné a alguien para hacerlo, te pido perdón, porque atenté en contra de tu gloria y de una vida que tú enviaste. Señor, no quiero tener esto en mi conciencia y te pido perdón. Gracias por los hijos que me has dado, para los que son papás. Gracias por los hijos, cada uno de los hijos que tú me has dado. Señor, que mi matrimonio ahora sea un lugar donde no solo lo vemos para procrear, sino sea un lugar donde hablamos
fomentamos, alimentamos la fidelidad de la pareja. Ayúdame a amar a mi esposo de tal manera que te honre a ti. Ayúdame a amar a mi esposa de tal manera que te honre a ti. Ayúdame a criar y honrar a mis hijos y a educarlos de tal manera que te honre a ti. Señor, queremos tener matrimonios estables, fuertes, pero que entiendan estas cosas. Y si hay alguien a quien tú no le concediste la capacidad de tener hijos, Señor, si están en su juventud, oramos por un milagro. Pero gracias porque la enseñanza más grande del Evangelio es la adopción. Nos adoptaste como tus hijos y nos diste el Espíritu por el medio del cual te llamamos Abba Padre. Y como vivimos en un mundo tan roto, tan descompuesto, hay tantos niños que no tienen papás, que no tienen quien los cuide. Uno de los propósitos de la iglesia, especialmente de esta iglesia que nos has llamado a entender, es que nuestras familias pueden abrir sus puertas a otros y adoptar a otros, porque en el regalo de la adopción estamos reflejando el Evangelio de Cristo. Como tú nos adoptaste y como nos adoptaste como tus hijos, otros pueden venir a ti y ahora somos una familia. Gracias, porque es tal vez la enseñanza más grande del Evangelio, entender que no merecíamos todo lo que tenemos y que todo lo que hacemos desde nuestra juventud, nuestra sexualidad, nuestro deseo de tener hijos o no, todo eso apunta o debería de apuntar hacia la realidad última, que es la relación de Cristo y su iglesia, de cómo tú ves a tu iglesia, de cómo tú ves a tus hijos. Ayúdanos a que nuestro matrimonio, la crianza de nuestros hijos, la decisión de tenerlos, apunte hacia ti y a cuidar a estos niños y amarlos. Pero si también has llamado a otros a abrir sus puertas para algunos que no son de su sangre, oramos para que tú traigas muchos hijos que necesitan una familia también. Gracias por esta iglesia, el corazón de esta iglesia. Y Señor, te pedimos perdón si no habíamos considerado esto bíblicamente y si no te habíamos honrado, y yo creo que todos hemos fallado en esto. Señor, yo te pido perdón por las maneras en que no orienté mi matrimonio, mi sexualidad, mis hijos, la crianza, las decisiones de usar o no anticonceptivos, todas estas cosas que consideramos hoy. Perdóname si no las consideré para tu gloria. Ayúdame a pensar sobre esto de manera que quiera y pueda darte la gloria a ti. Gracias, Señor Jesús, porque tu Espíritu Santo nos guarde y nos limpie. Y hoy oramos por nuestro país, está atravesando un momento crucial. Oramos para que todo lo que suceda hoy también sea en calma, pacíficamente. Señor, que destruyas las maquinaciones del hombre malo, de las personas que están maquinando en contra de esta nación para verla más pobre. Señor, las intenciones del corazón de cualquiera de estos políticos que va a tomar posesión, Señor, a partir de hoy. Señor, que tú los inclines hacia tu voluntad y que frustre sus planes malvados. Pero oramos, Señor, para que esta sea una nación que al final te dé la gloria, no porque lo decimos políticamente, sino porque nuestras vidas reflejan tu gloria y que vivimos como buenos ciudadanos de este mundo, porque somos ciudadanos de un mejor mundo que está por venir. Señor, gracias por esta mañana. Oramos por nuestras autoridades desde hoy, las que asumen. Señor, oramos para que tú los uses en justicia, los uses en rectitud, para que puedan gobernar honesta y rectamente y que frustre sus planes, y sus planes son malvados también, Señor. Pero oramos por ellos y, Señor, nos comprometemos a seguir orando por nuestras autoridades, porque entendemos soberanamente que han sido dadas por ti también. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.